¡Mujer! ¿Dónde estás? ¿Qué sucede? Estoy molesto, eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque me ha ido mal en el trabajo. ¿Sabes qué? Ni me hables. Dame mi comida. No me has dejado para la comida hoy día. ¿Qué? No me has dejado para la comida ¿Qué has hoy dicho? día. No alcanza la plata que me das. ¿Cómo que no alcanza? ¿Ah? ¡Nunca alcanza! ¡Papá, qué te pasa! ¿Qué te importa a ti? ¿Por qué me lastimas? ¿Qué te pasa? No te metas en mis problemas. No te metas en mis problemas. Oye, ¿qué pasa? ¿Saben qué? Tú y tú me tienen harto. Me tienen hasta acá. ¿Saben qué? Jódanme, jódanme. El poema se acabó. Lo que un día fue amor, en amargura se volvió. Ella quiere regresar el tiempo que pasó para poder revivir los placeres del ayer. Ya no puede ver las cosas igual, porque en el mar de olvido todo ya quedó. Ya el océano ha perdido su color azul. Las estrellas miran, la luna la abraza y un ángel llora. Mujer, toda la vida contigo, mujer. Toda la vida contigo, mujer. ¿Por qué eres borracho? Toda la vida. Siempre te encuentro así, mujer. Siempre te encuentro así. Cuando la conoció. El cráneo de los bebés es como un rompecabezas en el que las piezas están creciendo y va encajando conforme lo hacen. Las fontanelas son los huecos que dan entre esas piezas. Cuando acabamos el crecimiento, nuestro cráneo es un recipiente cerrado, en el que quedan solo unos pocos orificios para la entrada o salida de los nervios y vasos sanguíneos. Todo lo demás está cerrado, pero no puede ser así desde el nacimiento, ya que en el tamaño de la cabeza de un ser humano debe crecer conforme lo hace su cerebro y para pasar por el canal del parto. Esto se complica ya que el diámetro es mayor y el único modo de que pase por ahí es que se deforme. Por ambos motivos, el cráneo es un recipiente nacido, está formado por huesos que en sus bordes son blandos y que pueden desplazarse entre sí. Estructura del cráneo del recién nacido. La cabeza de los bebés es muy grande en relación con el cuerpo. Está formada por varios huesos que aún no se han osificado por completo ni se han soldado entre sí, ya que entre estas hay espacios blandos llamados fontanelas, de las cuales dos se pueden percibir con solo pasar la mano. Fontanelas. Fontanela anterior, también conocida como mollera, que se ubica en la parte superior de la cabeza. Es la más grande, tiene forma de diamante y puede medir entre 2 y 7.5 centímetros de ancho.
Fontanela posterior, que está en la parte de atrás de su cabecita. Tiene forma de triángulo. Es más pequeña y por lo general menos notoria. Y las dos laterales, ubicadas justo detrás de las orejas y que no se pueden percibir al tacto. Estos espacios, que son las fontanelas del cráneo del recién nacido, son absolutamente normales. También se puede percibir que la fontanela anterior late y es este movimiento muy normal y es un reflejo del tejido cardíaco. Las fontanelas desaparecen a medida de que se cierran los huesos del cráneo. La posterior y laterales desaparecen alrededor de los 6 meses y la anterior y más grande entre los 12 y 18 meses. Los principales huesos que componen un cráneo de un recién nacido incluyen los siguientes: 2 huesos frontales, 2 huesos parietales, un hueso occipital. Estas placas óseas cubren el cerebro y están unidas entre sí mediante un material fibroso denominado suturas. Suturas. Algunas suturas se extienden hasta la frente, mientras que otras lo hacen hacia los lados y la zona posterior del cráneo. Una sutura que se encuentra en el medio del cráneo se extiende desde la parte anterior hacia la parte posterior de la cabeza. Las suturas principales del cráneo incluyen las siguientes. Sutura metópica. Se extiende desde la parte superior de la cabeza, pasando por el medio de la frente, hacia la nariz. Los huesos frontales se unen en la sutura metópica. Sutura coronal. Se extiende desde una oreja a la otra. Cada hueso frontal se une al hueso parietal en la sutura coronal. Sutura sagital. Se extiende desde la parte anterior hacia la parte posterior de la cabeza, pasando por el medio de la parte superior de la cabeza. Los dos huesos parietales se unen en la sutura sagital. Sutura landoidea. Se extiende por la parte posterior de la cabeza. Cada hueso parietal se une al hueso occipital en la sutura landoidea. Las suturas permiten que los huesos se muevan durante el proceso del nacimiento. Actúan como una articulación de expansión y permiten que el hueso se agrande de manera uniforme a medida que el cerebro crece y el cráneo se expande. De este modo, la cabeza adopta la forma simétrica. Estoy harto de todo esto. Mi padre, mi familia, todo está yendo mal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, John? ¿Y qué tal te va en la vida? Oye, mi familia siempre es lo mismo, sí, todavía, bro. ¿Sí? Siempre discuten, la misma soncera, todos los días, hasta aguantarlos. Y llegan hasta acá. Así es la familia, siempre te caes. Yo te dije ya. Ah, bueno, si tú me invitas, normalazo. Salud. ¿Otra lado que has dicho tú? He dicho tu nombre, pues. ¿Un problema? Oye, me tienes harto tú, o suéltame, oye. Oye, tranquilo. Oye, suéltame. Con usted no se puede contar nada, ¿no? Mis patas. emergencia, la cuadra 5 de Fosa, por favor, urgente. Es una emergencia. Por favor, sí, hay un herido acá. Policía, por favor.
¿Qué pasó, señorita? Una ambulancia, hay que llamar una ambulancia. Ya llamé a la ambulancia, ya está en el camino. Por favor. Ya, a la cuadra 5 del Fawcett. Rápido, rápido, hay un herido. Designó. ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Qué nos sucedió esto? Sí, agárralo de abajo, agárralo de abajo. Con cuidado, por favor, con cuidado. Doctor, ¿cómo se me dijo? Señora, no se preocupe, ahorita voy a tener una junta junto con los demás doctores y vamos a ver el caso de su hijo. Por favor, Cualquier cosa yo le estoy avisando. Por favor, ¿sí? sálvenlo, por favor, es mi hijo, estoy muy preocupada. Está bien, no se preocupe. Nos vemos, cuídese. Ya. Doctores, buenas tardes. Señora Condeso, responde, está listo. Buenas tardes, hoy les he traído el caso de un paciente, nombre Calle Zuico Jesús Alberto, edad 20 años, y es acá ha sufrido un traumatismo en la zona temporal de su cráneo. Vamos a revisar el caso. El paciente Calle Zuico Jesús Alberto sufrió una lesión cerebral traumática, la cual normalmente ocurre cuando un golpe, impacto, sacudida u otra lesión en la cabeza le causa daño al cerebro. Cada año millones de personas sufren lesiones cerebrales y más de la mitad de estas terminan en el hospital. Estas normalmente causan daños cerebrales permanentes o en peores casos la muerte. La mayoría de estas debidas a accidentes de tránsito como fue este caso. De haberse presentado como una lesión cerebral leve, tan solo hubiera desarrollado dolor de cabeza, náuseas, zumbidos en los oídos, mareos y cansancio. Pero al no haber sido este el caso, el paciente desarrolló dolor de cabeza que empeoraba a cada momento, vómitos, náuseas repentinas, convulsiones, incapacidad para despertar del sueño, problemas para hablar, debilidad en los brazos y piernas y pupilas dilatadas. El paciente Jesús murió a las 10:27 horas del día 10 de septiembre del 2017, luego de haber luchado por su vida 2 horas. Lamentamos mucho su pérdida. Fin de reporte. El cráneo es una caja ósea que protege de golpes y contiene el encéfalo principalmente. El cráneo humano está formado por la articulación de 8 huesos que forman una cavidad abierta y ovoide de espesor variable, con una capacidad aproximada de 1450 mililitros. El cráneo es el esqueleto de la cabeza y diversos huesos constituyen sus dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo es la caja ósea del encéfalo y sus cubiertas membranosas. En un adulto está formado por una serie de 8 huesos, 4 impares centrados en la línea media, los cuales vienen a ser el frontal, etmoides, esfenoides y occipital, y 2 series de pares bilaterales, el temporal y parietal. Los huesos del denominado neurocráneo en conjunto conforman otras 2 estructuras anatómicas. Los huesos frontal, parietal y occipital suelen conformar una estructura del techo parecida a una cúpula, denominada calvaria o bóveda craneal, mientras que el hueso esfenoides y temporal forman parte de la base del cráneo. El viscerocráneo, también llamado esqueleto facial, constituye la parte anterior del cráneo y se compone de los huesos que rodean la boca, la nariz o cavidad nasal y la mayor parte de las cavidades orbitarias. Este consta de 15 huesos irregulares, 3 huesos impares centrados, que vienen a ser la mandíbula, el etmoides y vómer, y 6 huesos pares bilaterales, como el maxilar, el cornete nasal inferior, el cigomático, el palatino, el nasal y el lagrimal.
Los maxilares y la mandíbula albergan a los dientes, o de otra forma dicho, proporcionan las cavidades y el hueso de sostén para los dientes maxilares y mandibulares. Los maxilares forman la mayor parte del esqueleto facial superior, fijado a la base del cráneo. La mandíbula forma el esqueleto facial inferior, siendo este de carácter móvil al articularse con el cráneo en las articulaciones temporomandibulares. Regiones craneales. El cráneo como cavidad puede ser considerado desde el interior de esa cavidad como endocráneo o desde el exterior como exocráneo. A su vez, en conjunto, se puede dividir mediante una sección horizontal que pase por la eminencia frontal media y por la protuberancia occipital externa, en dos porciones. Una parte superior, que viene a ser la bóveda craneal o calota, y una parte inferior, que es la base del cráneo. Esta división no es tan arbitraria, parte del diferente origen embriológico de las estructuras óseas, osificación endocondrial para los huesos de la base craneal y osificación intermembranosa para los huesos de la calota. La bóveda está formada por el frontal, en su parte vertical, los parietales, las escamas de los temporales y el occipital en su parte superior. Está cubierta por el cuero cabelludo. Los huesos se unen por las articulaciones llamadas suturas, en donde encontramos a la sutura coronal o frontoparietal, entre la frontal y las parietales, a la sutura sagital o interparietal, entre dos parietales, y a la sutura lambdoidea o parieto-occipital, entre la occipital y las parietales. Las articulaciones de los huesos craneales son sin artrosis, articulaciones inmóviles que fijan las piezas óseas entre sí por medio del cartílago. A este proceso se le llama sincondrosis, o también pueden ser unidos por el tejido conectivo fibroso, mediante el proceso denominado sinfibrosis. Aquellos huesos que forman parte de la base craneal, desarrollados por osificación endocondral, se unen entre sí a través de la sincondrosis, y los huesos procedentes de la bóveda del cráneo, y huesos de la cara también, desarrollados a partir de embozos del tejido conectivo, se unen entre sí a través de la sinfibrosis o suturas. Según la configuración de las superficies articulares implicadas en la unión ósea, hay 4 tipos de suturas o sinfibrosis en el cráneo. Tenemos a las suturas dentadas, que surgen de la unión occipital por engranaje de las superficies articulares. Este es el caso de la articulación que une los huesos frontal, parietal, occipital, esfenoidal y etmoides, mediante las articulaciones frontoparietal, parieto-parietal, parieto-occipital, frontoetmoidal y frontoesfenoidal, y las articulaciones con el macizo facial, como el frontomalar y el frontonasal. También tenemos a las suturas escamosas, que surgen de la unión de superficies rugosas y talladas a bisel, como es el caso de la articulación temporoparietal. Además tenemos la equindilesis, que es la articulación del vómer con el esfenoides, formada por la unión de la superficie con forma de cresta, que recibe el nombre de cresta esfenoidal inferior, que encaja con una superficie complementaria en forma de ranura entre las alas del vómer. También tenemos a la sutura armónica, que se pone en contacto con las superficies planas y lineales. Estas las encontramos entre los huesos víscero-cráneo de la cara. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me
stars.